Un estándar más como este y te enviaré personalmente a lavar pisos por el resto de tu servicio. La voz del coronel Marcus Thorne atravesaba el aire matutino de Fort Haley como un cuchillo de sierra. Era aguda, furiosa e inflexible. Los 100 oficiales y suboficiales, alineados en el enorme campo de entrenamiento físico, hicieron una mueca de dolor, pero no dieron señales de ello. Estaban acostumbrados. El coronel Thorne, el nuevo jefe de Estado Mayor, creía que un ejército empezaba y terminaba con una condición física impecable. Todo lo que no encajara en su estrecha definición del guerrero perfecto debía ser erradicado. El sol apenas asomaba por el horizonte, pero ya abrasaba sin piedad, convirtiendo el asfalto de la plaza de armas en una sartén al rojo vivo. El aire era denso y polvoriento. Tras una marcha forzada de 5 kilómetros a toda máquina, incluso los luchadores más veteranos respiraban con dificultad y sus uniformes estaban empapados de sudor. Comenzaron los ejercicios de fuerza, flexiones, dominadas, sentadillas. Thorne caminaba entre las filas como un depredador en busca de una presa débil. Su mirada era pesada, tenaz, y todos rezaban para que pasara de largo. Su mirada se posó en una figura pequeña y delgada en la última fila. La sargento Aisha Reed se mantenía en un segundo plano, hablaba en voz baja, hacía su trabajo impecablemente, pero nunca intentaba destacar. En el cuartel general la valoraban por su agudeza mental y su memoria fenomenal, pero allí, en la plaza de armas, nada de eso importaba. Allí solo se valoraban la fuerza y la resistencia. Aisha hacía flexiones. Sus movimientos eran lentos y pausados, pero cada uno parecía un gran esfuerzo. Tenía el rostro pálido y la frente sudorosa, no por el calor, sino por el esfuerzo. Apretaba los dientes y le temblaban los hombros. El coronel Thorne se acercó y se paró directamente encima de ella, proyectando una larga sombra. «Sargento Reed», gruñó. «¿Qué clase de espectáculo patético es este? Mi abuela hacía más flexiones que tú». Aisha se quedó paralizada, con las manos apoyadas en el asfalto caliente. No respondió, pero se puso de pie lentamente, intentando regular su respiración. «Le pregunto a usted, sargento». La voz de Thorne se alzó, atrayendo la atención de todos a su alrededor. La música que sonaba en los altavoces, donde se desarrollaba el entrenamiento, se detuvo de repente. Se hizo el silencio, roto solo por la respiración agitada de los soldados. ¿Tiene problemas de audición o de disciplina? «No, señor», respondió Aisha en voz baja, mirando al frente, a la espalda del soldado que estaba frente a ella. «Entonces, ¿por qué eres una vergüenza para el rango de sargento del ejército de los Estados Unidos?» Thorne la rodeó mirándola a la cara. «Llevo días observándote. Apenas puedes correr, apenas puedes hacer dominadas y cumples con los estándares de los reclutas. No habrá espacio en mi equipo para débiles y vagos que se pasan el día en las oficinas. Todos los que llevan este uniforme deben ser guerreros, ¿me entiendes?» «Sí, señor», respondió ella todavía en voz baja. Su voz era monótona, sin emoción. Esta imperturbabilidad pareció enfurecer aún más al coronel. Esperaba excusas, vergüenza, tal vez incluso lágrimas. Pero ante él se encontraba una mujer de rostro sereno y mirada apagada, y eso lo enloqueció. «Entonces, explícate», exigió. «Explícame a mí y a toda esta gente que se esfuerza al máximo. ¿Por qué te permites estar tan relajado?» Aisha cerró los ojos un momento. Respiró apenas perceptiblemente. «Señor, me gustaría pedir permiso para cambiar a un programa de entrenamiento más ligero». La plaza de armas se quedó boquiabierta. Era una desfachatez inaudita pedirle indulgencias al mismísimo coronel Thorne, y en público equivalía a un suicidio. Thorne rió. Fue una risa breve y furiosa. «¿Y un programa ligero?», preguntó, saboreando cada palabra. «¿En serio? Sargento, un programa ligero es para quienes se recuperan de lesiones, para quienes sacrificaron su salud en el servicio. ¿Y tú? Solo eres un rata de personal que no quiere sudar.
¿Crees que la guerra se trata de escribir informes? ¿Crees que el enemigo te perdonará por tener un programa ligero? Se giró para encarar toda la fila. Oh, miren todos, este es un claro ejemplo de en qué se está convirtiendo nuestro ejército. Oficinistas que han olvidado lo que es la pólvora creen que un uniforme es solo ropa de trabajo. Pero les diré lo que es honor, es valor, es la disposición a morir por la patria. Y quienes no estén dispuestos a darlo todo en el entrenamiento, no estarán dispuestos a dar su vida en la batalla. Se volvió hacia Aisha. Su rostro permaneció indescifrable. Bueno, sargento, espero una explicación. ¿Por qué deberíamos hacer una excepción con usted? ¿Cuál es su razón? Hubo una pausa larga y pesada. Aisha miró a lo lejos, por encima de las cabezas. Tengo restricciones médicas aquí, señor, dijo tan bajo que apenas se la escuchó en las primeras filas. ¿Restricciones médicas? Thorne fingió sorpresa. ¡Qué interesante! Revisé personalmente su expediente personal antes de su asignación. No hay ni una palabra sobre restricciones. Está completamente sano, borrón y cuenta nueva. Así que no me mienta, sargento. Mi caso está parcialmente clasificado, señor. Esa fue la gota que colmó el vaso. El coronel se puso colorado. La idea de que algún sargento administrador pudiera tener secretos con él, el jefe de Estado Mayor, le parecía absurda e insultante. ¿Clasificado?, rugió. ¿Qué eres? ¿Un agente secreto, Reed? ¿Salvar el mundo sentado frente a una computadora? Basta de cuentos de hadas. Estoy harto de tus excusas. Si tienes limitaciones, muéstralas. Muéstranoslas a todos. ¿Qué tienes ahí? ¿Pies planos? ¿Alergia al polvo? ¿O quizás solo te da miedo romperte una uña? La humillación había llegado a su punto máximo. 100 pares de ojos estaban fijos en Aisha. Algunos la miraban con lástima, otros con un júbilo apenas disimulado. El sargento de primera clase, Ricardo Sánchez, de pie cerca, se tensó e hizo un movimiento apenas perceptible hacia adelante, pero se quedó paralizado bajo la mirada fulminante del coronel. Thorne se inclinó cerca de la oreja de Aisha. «Estoy esperando, sargento», susurró. «Muéstreme sus limitaciones o vaya a correr una penalización de 10 kilómetros, ahora mismo». Y entonces ocurrió algo inesperado. Aisha Reed levantó lentamente la cabeza y por primera vez miró al coronel directamente a los ojos. No había miedo ni odio en su mirada, solo un cansancio insaciable y abrumador. Ella no dijo nada. En el silencio resonante que siguió, sus movimientos parecieron anormalmente lentos y precisos. Con calma, sin rechistar, se llevó la mano al cuello de su chaqueta militar. Sus dedos desabrocharon el primer botón, luego el segundo, el tercero. El coronel Thorne la miró con una sonrisa triunfal, seguro de que rompería a llorar y confesaría su engaño. Ya se preparaba para pronunciar la última y más humillante parte de su discurso. Aisha se desabrochó el último botón y se quitó la chaqueta de los hombros, dejándola caer al asfalto caliente. Quedó con una sencilla camiseta verde oliva que le ceñía el cuerpo. Y el patio de armas se congeló. Un suspiro colectivo recorrió las filas y quedó inmediatamente ahogado en un silencio sepulcral. Incluso el viento pareció dejar de soplar. La espalda y los hombros de la sargento Aisha Reed no solo estaban cubiertos de cicatrices, eran un monstruoso mapa de dolor. Surcos profundos y estriados se entrecruzaban en ángulos imposibles. Algunos eran viejos y blanqueados, otros eran más frescos, carmesí. Su piel era como tierra agrietada después de una sequía, tirante y deforme. Se podían ver las cicatrices bajo su camiseta, cubriendo lo que debía de ser todo su cuerpo. No eran las marcas de una mala caída ni de una lesión doméstica. Eran las marcas de la guerra, las marcas de la metralla que había desgarrado carne viva. Un joven teniente en la primera fila se tapó la boca involuntariamente con la mano. El curtido sargento Sánchez se quitó lentamente la gorra como en un funeral.
Quienes habían mirado a Aisha con desprecio o burla hacía un momento, ahora estaban con los ojos abiertos, horrorizados y conmocionados. No veían a una mujer débil, sino a una guerrera que había pasado por un infierno y sobrevivido. Pero lo peor fue mirar al coronel Thorne. Su sonrisa triunfal se había desvanecido de su rostro, reemplazada por una expresión de total desconcierto. Miró la espalda de Aisha y se quedó boquiabierto. Retrocedió un paso diminuto, casi imperceptible, como si lo hubiera golpeado una fuerza invisible. Toda la arrogancia, toda la ostentosa dureza se evaporaron en un instante, dejando solo a un hombre confundido y conmocionado. Aisha Reed permaneció inmóvil, con la espalda magullada expuesta al implacable sol matutino. No se giró, simplemente permaneció allí, en silencio. Y ese silencio era más fuerte que cualquier grito, cualquier explosión. El silencio, denso y pesado, como tierra mojada, fue roto por un solo sonido. El sargento de primera clase, Ricardo Sánchez, dio un paso al frente y sus botas de combate impactaron contra el asfalto con un golpe sordo. El sonido tuvo el efecto de un hipnotizador chasqueando los dedos, sacando a todos de su estupor. El coronel Thorne seguía de pie como una estatua, con el rostro pálido, casi gris. Miró la espalda de Aisha y había algo más que conmoción en sus ojos. Había pánico, el pánico de un hombre que había pasado toda su vida construyendo un mundo de reglas claras y estándares inquebrantables. Y ahora ese mundo se derrumbaba ante sus ojos, sepultándolo bajo sus escombros. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Las palabras, que siempre habían sido su mejor arma, lo habían traicionado. Sánchez se acercó a Aisha. No la miró de espaldas. Su mirada estaba fija en sus ojos, con un respeto inmenso. Se agachó en silencio, recogió su chaqueta del suelo, le quitó el polvo con cuidado y, acercándose por detrás, se la echó sobre los hombros, como si ocultara un tesoro de miradas indiscretas. La historia está cobrando impulso. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete. «Vamos, sargento», dijo en voz baja. Su voz sonaba serena y tranquila. «Tiene que ir al puesto de primeros auxilios». Aisha asintió lentamente, incapaz de hablar. Dejó que la tomara del codo y la alejara del patio de armas. Caminaron entre las filas congeladas de soldados como si fueran una guardia de honor a la inversa. La gente se apartó para dejarlos pasar. Bajó la mirada. Ya nadie la miraba con lástima ni curiosidad, solo con asombro y vergüenza. Vergüenza por haber presenciado y participado sin querer en esta humillación pública. Al llegar junto al coronel, Sánchez se detuvo un momento. Miró fijamente a Thorne con una mirada dura como el acero. «Ha cometido un error, señor», dijo en voz baja, pero solo para que el coronel pudiera oírlo. «Un error garrafal». Thorne no respondió. Simplemente los observó hasta que desaparecieron por la esquina del cuartel, y solo entonces pareció recuperar el aliento. Miró a su alrededor con la mirada nublada. Un centenar de personas lo observaban, pero ya no había miedo ni respeto en sus ojos, solo una condena silenciosa. «El entrenamiento ha terminado», dijo con voz extraña y entrecortada. «Dispérsense». La orden se cumplió al instante, pero sin la habitual precisión militar. La gente se dispersó rápidamente, casi corriendo, como si se apresuraran a abandonar la escena de un crimen. Se apiñaron en pequeños grupos y un susurro caliente y venenoso comenzó a extenderse por la base. «¿Lo viste? Dios mío, ¿lo viste? Pensé que la iba a convertir en polvo. ¿Qué demonios son esos estándares? Ella es toda... Dicen que es de inteligencia. Trabajaba al otro lado del río». «¿Qué inteligencia? Eso es trabajo de hombres». «Mírala de espaldas y repítelo. Mi tío regresó de la primera campaña y no tenía ni la 10ª parte de eso. Este coronel simplemente no es humano».
Los rumores corrieron como la pólvora. A la hora del almuerzo, toda la base bullía como un panal. La historia crecía con increíble detalle. Algunos afirmaban que la sargento Reed había repelido sin ayuda un ataque talibán. Otros decían que había salvado a un pelotón entero del peligro. Otros murmuraban que su expediente personal era secreto de alto nivel y que el coronel Thorne estaba en apuros. La realidad y la ficción se mezclaban, pero la esencia seguía siendo la misma. Algo fuera de lo común había sucedido. El pequeño y tranquilo sargento administrativo había resultado ser un héroe de guerra y el brillante y ejemplar coronel había resultado ser un tirano e ignorante. La noticia llegó a la comandante del centro de entrenamiento, la coronel Sara Martínez, 10 minutos después del incidente. Estaba sentada en su oficina cuando su asistente, el capitán Davis, irrumpió sin llamar. IQ, señora, tenemos una emergencia en la plaza de armas número 3, coronel Thorne y sargento Reed. Informe, capitán, dijo Martínez con calma, levantando la vista de sus papeles. Davis, sin aliento, pronunció unas breves frases vacilantes. Mientras hablaba, el rostro del coronel Martínez se endureció. Cuando la capitana terminó, guardó silencio unos segundos, golpeando la mesa con el bolígrafo. «Torna a mí, inmediatamente», ordenó con frialdad. «Y solicita el expediente personal de la sargento Aisha Reed, completo, incluyendo todas las solicitudes restringidas. Mi nivel de acceso es personal. Ejecutar». El coronel Marcus Thorne entró en la oficina 5 minutos después. Se había recuperado un poco, pero su rostro aún mostraba las marcas del impacto. Intentó aparentar confianza, pero no le funcionó. «Coronel Martínez, ¿me llamó?» «Sí, Marcus». Sara Martínez le indicó una silla frente a su escritorio. No le pidió que se sentara. Le ordenó: «Dime exactamente qué pasó en la plaza de armas esta mañana». Thorne empezó a no hablar. Intentó que su discurso fuera lógico, justificar sus acciones con regulaciones, requisitos de aptitud física y preocupación por la moral. Habló de normas, de disciplina, del hecho de que no debía haber excepciones en el ejército. Y oíste, solo quería asegurarme de que la sargento no fingiera. Concluyó su discurso poco convincente. Su expediente personal estaba limpio, sin registros de restricciones. Martínez lo escuchaba en silencio, sin interrumpirlo, con la mirada inmóvil y fría como el cielo invernal. «¿Su expediente estaba limpio, Marcus?», preguntó cuando él hizo una pausa. «Tienes razón, no solo estaba limpio, estaba borrado. ¿Por qué crees que fue así?» Thorne permaneció en silencio, mirándola confundido. «Déjame explicarte», continuó en voz más baja, pero aún más amenazante. «Hay soldados cuyo servicio no es público. Realizan tareas de las que tú y yo nos enteramos en informes clasificados como alto secreto. Sus lesiones no se registran en los historiales médicos habituales y sus hazañas no se mencionan en las órdenes de condecoración. Sus expedientes se guardan en otros archivos, Marcus. Archivos a los que solo unos pocos tienen acceso. Y hoy, delante de cientos de personas, fuiste y humillaste públicamente a uno de esos soldados». Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en ella. Thorne palideció aún más. Yo no lo sabía», balbuceó. «Exactamente». Su voz se quebró en un grito y golpeó la mesa con la palma de la mano. «¿No lo sabías? Ni te molestaste en averiguarlo. Viste a una mujer frente a ti que en tu opinión no cumplía con tus expectativas y decidiste darle una paliza ejemplar. Ni siquiera se te ocurrió pensar que detrás de su petición pudiera haber algo más que pereza o debilidad». Se levantó y se dirigió a la ventana, mirando hacia el mismo patio de armas donde ocurrió la tragedia. ¿Sabes lo que es el honor, Marcus? No se trata solo de botas lustradas y un uniforme impecable. Es respeto por tus hombres, por su pasado, por sus sacrificios. Hoy no solo pisoteaste el honor del sargento Reed, pisoteaste el tuyo propio. Thorne se sentó cabizbajo. Toda su arrogancia, toda su soberbia se habían desvanecido sin dejar rastro. Se sentía destrozado. ¿Qué
¿Qué pasará ahora?, preguntó en voz baja. Ahora, coronel, habrá una investigación, espetó Martínez, volviéndose hacia él. A partir de este momento, queda relevado temporalmente del mando de su batallón. Entregue sus asuntos a su adjunto e informe a la base. Yo personalmente me aseguraré de que este asunto se gestione con todo el rigor de la ley. Ella volvió a sentarse en su escritorio y cogió el teléfono. Capitán Davis, comuníqueme con asuntos internos. Sí, ahora mismo. Thorne supo que era el final de su brillante carrera, que había construido ladrillo a ladrillo durante 25 años. Se puso de pie, con las piernas apenas sosteniéndolo. «Oh, ¿puedo irme, señora?» «Váyase, coronel», dijo Martínez sin mirarlo. «Vaya a pensar en lo que ha hecho». Mientras Thorne cerraba la puerta, Sarah Martínez se recostó en su silla y cerró los ojos. Imaginó la espalda del sargento Reed, tal como el capitán se la acababa de describir, y por primera vez en sus años de servicio sintió miedo de verdad, miedo del precio que a veces se paga por una vida en paz y de la facilidad con la que quienes la custodiaban podían ser traicionados por los suyos. La investigación apenas comenzaba y sabía que abriría heridas que tardarían años en sanar. Un rayo de sol se filtraba por las persianas del consultorio médico, cortando la penumbra en finas franjas. Se deslizó por la pared, por el botiquín metálico con medicamentos y se detuvo en el rostro de Aisha. Estaba sentada en un diván cubierto con una sábana de papel crujiente, con la mirada fija en un punto. El médico, un mayor canoso de ojos cansados, tosió levemente. «Sargento Reed», comenzó en voz baja, «para completar el informe del incidente, necesito documentar el origen de sus lesiones. Entiendo que el expediente indica una lesión de combate, pero el procedimiento requiere...» Aisha no lo oyó. La palabra origen golpeó su conciencia como un detonante. Arrancó un hilo de recuerdos y el silencio estéril de la oficina fue reemplazado por un zumbido que no pudo olvidar. El zumbido del aire caliente, gritos en un idioma extranjero y el rugido de un viejo motor. El rayo de sol en la pared se desvaneció, dando paso al sol cegador y despiadado de la provincia afgana de Helmand. «WASP, hace 5 años, base de operaciones avanzada Sokol. Falcon está en contacto, repito, Falcon está en contacto, lo saben. Necesito irme, ya». La voz en el auricular estaba distorsionada por la estática, pero el pánico que emanaba era casi físico. La sargento Aisha Reed se inclinó sobre un mapa extendido sobre el capó del vehículo blindado, recorriendo con el dedo la línea polvorienta que marcaba el camino. Tenía 27 años y su mirada tenía la dureza concentrada que caracteriza a quienes han visto demasiada muerte. «Entendido, Sokol. ¿Dónde estás?», preguntó con un tono de voz que contrastaba marcadamente con el crujido de las ondas. «Mercado, salida norte, junto al puesto de alfombras. Me están mirando. 2 personas, date un prisa». «Espera, vamos en camino. Cambio y fuera». Aisha se quitó los auriculares y miró a su equipo. 4 hombres curtidos en docenas de operaciones similares. Sus rostros estaban cubiertos por una capa de polvo mezclada con sudor. El líder del equipo, el capitán David Carter, corpulento y tranquilo como una roca, le hizo un gesto con la cabeza. «¿Qué hay ahí?». Nuestro halcón entró en pánico. «Dice que lo siguen. Exige la evacuación inmediata del punto de apoyo». «Maldición», maldijo Mike, el conductor del coche de delante, un tipo corpulento que podía levantar una ametralladora con una mano. «El mercado es un infierno en esta época del año. Hay muchísima gente». «Por eso es un buen punto de escape», replicó Aisha. «Es más fácil perderse entre la multitud, pero también es un lugar ideal para una emboscada». Su trabajo aquí no tenía nada que ver con el papeleo del cuartel general. Era especialista en trabajar con agentes. Encontraba a estas personas, las reclutaba, las entrenaba y las rescataba de las situaciones más desesperadas. Sokol era su mejor agente,
profesor de la escuela local, proporcionaba información invaluable sobre los movimientos de los militantes. Perderlo significaba no solo el fracaso de la misión, sino también la muerte segura de docenas de soldados. Este es el plan, dijo Aisha rápidamente, señalando el mapa. Vendremos desde el sur con 2 coches para distraer. David, Sam y yo caminaremos desde el oeste, por los callejones. Mike, quédate al volante, listo para partir. En cuanto lo recojamos, tomaremos la carretera principal hacia el norte. Es la ruta más rápida. El más rápido, pero también el más peligroso, señaló David. Hay 3 lugares estrechos allí, ideales para colocar una mina terrestre. Lo sé. Pero si nos demoramos, lo matarán allí mismo, en el mercado. Y su información vale la pena. Sabe dónde está su principal depósito de armas. Cambiará por completo la situación en la provincia. Arriesguémonos. Su palabra fue decisiva. No existía una jerarquía militar estricta en este grupo. Había una confianza basada en la experiencia y la intuición. Y la intuición de Aisha era una confianza implícita. 10 minutos después, ya estaban en las afueras de la ciudad. El calor era insoportable. El aire temblaba sobre el asfalto caliente. Aisha se cubrió la cara con una bufanda, dejando solo los ojos abiertos, y salió del frío del vehículo blindado al calor mismo. David y Sam, el joven señalero, la siguieron. El mercado bullía como una colmena alborotada. Los olores a especias, carne asada, aguas residuales y sudor se mezclaban en una mezcla densa y sofocante. Se movían con rapidez, pero sin llamar la atención, disolviéndose entre la multitud. Aisha buscó la tienda de alfombras. Allí estaba. Cerca, apoyado en la pared y fingiendo examinar la mercancía, había un hombre delgado con ropa raída. Falcon. Sus ojos se movían de un lado a otro. Sus manos jugueteaban nerviosamente con su rosario. Aisha pasó, asintiendo casi imperceptiblemente. Esa era la señal. Vio también a los 2 de los que hablaba. Los hombres corpulentos, de mirada vacía, de pie a cierta distancia y sin siquiera intentar ocultar su interés. Sam, dile a Mike que se ponga en espera 1, susurró Aisha por su micrófono de solapa. David, atiende al objetivo. Yo cubro. David se acercó al informante, le dijo algo en voz baja y ambos se dirigieron al callejón donde esperaba el coche. Aisha lo siguió, manteniendo la distancia. Los 2 observadores lo siguieron de inmediato. Ya no se escondían. Uno de ellos metió la mano en su camisa. Aisha se adelantó, giró, acortó distancias y asestó un golpe corto y preciso en el plexo solar del luchador más cercano. Este se dobló jadeando. El segundo luchador sacó su arma, pero Aisha ya estaba allí. Bloqueó su mano, le torció la muñeca y el arma cayó al suelo con un golpe sordo. Un codazo en la mandíbula dejó inconsciente al segundo luchador. Todo ocurrió en 3 segundos. La multitud retrocedió, creando un espacio vacío. ¡Vamos, rápido!, gritó Aisha. Corrieron por callejones estrechos y sucios. Ya se oían gritos furiosos tras ellos. Un minuto después, salieron corriendo a la carretera, donde un vehículo blindado, con el motor en marcha, los esperaba. David empujó al asustado informante dentro. Aisha y Sam subieron tras ellos. «Mike, conduce», gritó David. El coche arrancó levantando nubes de polvo. «¿Estás bien?», preguntó Aisha, recuperando el aliento. «Sí, gracias», asintió David. «Un trabajo impecable, como siempre». El informante estaba sentado en un rincón, temblando por todos lados. «Sabían que venía», murmuró. «Alguien me traicionó». «Ya no importa», espetó Aisha. «Lo importante es que estás aquí. Cuéntame sobre el almacén». Mientras Sokol balbuceaba su invaluable información, Aisha se asomó por la estrecha tronera. La ciudad estaba a sus espaldas. Avanzaban a toda velocidad por una carretera desierta, encajada entre afloramientos rocosos a un lado y el lecho seco de un río al otro, el lugar tan peligroso del que David había hablado. «No me gusta esto», dijo Mike por el intercomunicador. «Hay demasiado silencio. No viene ni un solo coche».
Aisha también lo sintió. La ansiedad le subió por la espalda como una serpiente helada. Aumenta la velocidad, pasaremos. Ya estoy volando, respondió Mike. Miró a Sam. Todavía era un niño de 19 años. Estaba sentado, agarrando su ametralladora, con los ojos bien abiertos, mirando al frente. Esta era su tercera misión de combate. Él captó su mirada e intentó sonreír. Aisha asintió, animándola, y en ese momento el suelo bajo sus pies tembló. Un rugido ensordecedor se fusionó con un destello cegador. Aisha no tuvo tiempo de comprender nada. Una fuerza desconocida la arrojó contra la pared opuesta del vehículo blindado. El aire se llenó de olor a metal quemado y explosivos. El vehículo salió despedido, volcó y fue arrastrado por el suelo. El chirrido del hierro al desgarrarse le hirió el oído. El mundo de Aisha se convirtió en un caleidoscopio infernal de fuego, humo y dolor. Un dolor agudo y punzante que parecía desgarrarla en 1000 pedazos. Sintió fragmentos calientes clavándose en su cuerpo, algo pesado presionándola, privándola de la capacidad de respirar. La conciencia empezó a desvanecerse. Lo último que oyó entre el ensordecedor zumbido en sus oídos fue el frenético crepitar de las ametralladoras. Emboscada, después de todo, les habían tendido una emboscada. Y entonces llegó la oscuridad, densa, viscosa, silenciosa. Así. Sargento Reed, ¿me oye? La voz del médico la sacó del pasado. Aisha parpadeó, volviendo a la tranquilidad del consultorio. El rayo de sol aún se reflejaba en la pared. Respiró hondo y un dolor sordo y punzante le recorrió la espalda. Un recuerdo permanente de aquel día. Miró al médico. No había solo curiosidad profesional en sus ojos, sino genuina compasión. «Sí, mayor, puedo oírlo», respondió en voz baja. «Lamento mucho tener que preguntar esto», dijo. Aisha sonrió levemente. «Está bien, señor. Ya me acostumbré. Fue hace mucho tiempo». No le contó lo que pasó después. No le contó cómo despertó en un coche volcado y en llamas, cómo salió arrastrándose, superando el dolor, y vio que David y Mike estaban muertos, cómo sacó a Sam herido y al invaluable informante de entre los escombros, cómo luchó sola contra los militantes atacantes, cubriendo su retirada hasta que llegó la ayuda. No contó cómo pasó 6 meses en el hospital, sometida a una operación tras otra, cómo los médicos le extrajeron docenas de fragmentos de la espalda, pero algunos quedaron allí para siempre, y cómo, después de todo esto, solo pidió una cosa: un servicio discreto y discreto en el cuartel general, lejos de la guerra y los recuerdos. Quería que sus cicatrices, tanto las de la espalda como las del alma, siguieran siendo asunto suyo. Hasta hoy. «Puede anotarlo, mayor», dijo con voz monótona y sin emoción. «Provincia de Helmand. Hace 5 años. Emboscada. Explosión de artefacto explosivo improvisado. Eso debería bastar para su informe». El doctor asintió y empezó a anotar algo en la historia clínica. Aisha volvió a mirar el rayo de sol en la pared. Ahora sabía que el silencio que había buscado durante tanto tiempo había terminado. El eco de aquella explosión que recorrió años y miles de kilómetros la había alcanzado allí, en la apacible plaza de armas de una base militar. Y ahora tendría que aprender a vivir con ese sonido de nuevo. «No estoy aquí para hablar de los métodos del coronel Thorne», dijo la mujer, colocando una carpeta delgada con la etiqueta «Alto Secreto» sobre el escritorio frente al coronel Martínez. «Estoy aquí para asegurarme de que el pasado del sargento Reed quede en el pasado». La mujer se llamaba Nicole Hayes. Su ropa de civil formal y su porte reservado tenían más autoridad que todas las insignias del uniforme de Sara Martínez. No era soldado, pero todo en ella dejaba claro que estaba acostumbrada a dar órdenes indiscutibles.
Agente Hayes, agradezco su preocupación por la seguridad, respondió Martínez sin tocar el expediente, pero un veterano de guerra fue humillado en mi base y tengo la intención de llevar esta investigación hasta el final, con rigor y transparencia. La transparencia es un lujo que no siempre podemos permitirnos, coronel. La voz de Hayes era monótona, casi indiferente. El expediente de la sargento Reed está vacío, no porque se pasara todo su servicio revolviendo papeles, es porque su verdadero trabajo nunca fue papeleo. Lo que hizo el coronel Thorne no fue solo una violación del procedimiento, fue un fallo de un sistema que se suponía debía proteger a uno de sus mejores hombres. Sara Martínez juntó los dedos. Era la comandante de esta base, era responsable de cada soldado. Y el hecho de tener a un héroe bajo su mando, cuyas hazañas desconocía por completo, hería su orgullo profesional. ¿Qué propones?, preguntó sin rodeos. Declararé ante la Junta de Investigación. Presentaré extractos del informe suficientes para disipar cualquier duda sobre las limitaciones médicas del sargento Reed, pero los detalles de la operación, los nombres y los objetivos permanecerán clasificados. El coronel Thorne cometió un error basándose en información incompleta. Que sea juzgado por lo que vio, no por lo que no debió haber visto. ¿Está claro? Más que eso, asintió Martínez. Pero déjenme aclarar algo. El honor de un soldado no se negocia en mi base. Thorne responderá plenamente por sus actos. Nicole Hayes sonrió levemente. Con eso cuento, coronel. Ahora, si me disculpa, me gustaría ver a Aisha. ¿Ya? Al mismo tiempo, el coronel Marcus Thorne permanecía sentado en su despacho. El silencio lo agobiaba. Apenas 2 días antes, este despacho había sido el centro de su universo, el lugar desde el que gobernaba, exigía e instruía. Ahora se sentía prisionero en él. En su escritorio estaba el expediente personal de la sargento Aisha Reed. Ya lo había leído más de 20 veces. Servicio impecable. Puesto administrativo, ni un solo registro disciplinario, ni rastro de historial de combate, columnas en blanco, características estándar, ejecutivo, disciplinado, no conflictivo. Sonrió con amargura, no conflictivo. La puerta se abrió silenciosamente y entró su ayudante, un joven capitán llamado Green. Señor, me han llamado desde la central. El comité de investigación solicita su declaración formal por escrito para mañana por la mañana. Estoy trabajando en ello, capitán, respondió Thorne con voz apagada, sin levantar la cabeza. También, señor, Green dudó. Se entrevistó a los testigos del incidente, el sargento Sánchez y el teniente Johnson. Thorne miró hacia arriba, con la mirada pesada. ¿Y qué dijeron? Que fui demasiado duro, que exigí el cumplimiento de las normas. Es mi deber, capitán. Dijeron que usted humilló al sargento Reed, señor. Públicamente. Esa fue la palabra que usaron. Humillado. La palabra quedó suspendida en el aire. Thorne sintió que la sangre le subía a la cara. Humillado. Él, el coronel Marcus Thorne, quien había dedicado su vida a convertir soldados en guerreros, quien creía en la hermandad y el honor. «No fue humillación», rugió levantándose de un salto. «Fue una medida educativa. Estaba eludiendo sus deberes. Su expediente personal estaba vacío. ¿Cómo iba a saberlo?» El capitán Green lo miró en silencio. No había condena ni compasión en su mirada, solo constatación de un hecho. «No lo sabía», repitió Thorne en voz más baja, hundiéndose en su silla. Se pasó una mano por la cara. Por primera vez en su largo servicio, su inquebrantable autocomplacencia se resquebrajaba. Siempre había dividido el mundo en blanco y negro, fuertes y débiles, héroes y cobardes, los que encajaban en el molde y los que no. La sargento Reed no encajaba en ninguna de esas categorías. Sus cicatrices habían destrozado su simple y clara visión del mundo. «¿Algo más, capitán?», preguntó con cansancio. «Sí, señor. Una representante de otra agencia ha llegado a la base. La agente Nicole Hayes declarará en el caso del sargento Reed». Thorne frunció el ceño. «¿Otra agencia?
Esto se estaba poniendo serio. La tormenta de papel que había provocado amenazaba con convertirse en un huracán que podría acabar con toda su carrera. «Eres libre de irte, capitán». Al cerrarse la puerta tras el ayudante, Thorne volvió a mirar el expediente en blanco. Y por primera vez una idea escalofriante lo asaltó. ¿Y si esa inexpresividad no significaba que la sargento no había hecho nada, sino que había hecho algo que él, un coronel, no debía saber? Aisha se sentó en un banco junto a un pequeño estanque en el borde de la base. Era su lugar favorito, tranquilo y apartado. Miró el agua, intentando ordenar sus pensamientos dispersos. No quería esa atención, no quería la investigación, las miradas compasivas, los susurros a sus espaldas. Solo quería que la dejaran en paz. Un lugar hermoso, tranquilo. Aisha se sobresaltó y se dio la vuelta. Nicole Hayes estaba a su lado. No había cambiado nada en los últimos 5 años. El mismo peinado severo, la misma mirada penetrante y perspicaz. «Nicole», suspiró Aisha, «¿qué haces aquí?» «Vine a visitar a una vieja amiga», dijo Nicole sentándose a su lado. «Y para asegurarme de que los burócratas no lo fastidien todo, oí que tuviste un pequeño espectáculo en la plaza de armas». Aisha bajó la mirada. «Yo no quería esto. Él simplemente me volvía loca». «Lo sé. Leí el informe preliminar. Marcus Thorne es un soldado clásico. Para él solo existen las reglas. Cualquier cosa que no se ajuste a ese patrón se considera una debilidad». «No es culpa suya que no lo supiera», dijo Aisha en voz baja. «Se suponía que nadie debía saberlo». «Ese es el problema, Aisha». Nicole la miró con seriedad. «Pediste silencio y te lo dimos. Eliminamos toda mención de tu servicio, te trasladamos aquí y te dimos la oportunidad de vivir una vida normal. Pero no tuvimos en cuenta una cosa: los idiotas del ejército. A veces son más peligrosos que las minas enemigas». Estaban en silencio. El ruido de la base apenas se oía. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Aisha. «Habrá una investigación, declararé. Explicaré a la comisión que sus lesiones son resultado de una misión de combate. No se preocupe. No revelaré ningún detalle. Solo diré lo suficiente para que lo dejen en paz y le den al coronel una merecida reprimenda». «¿Y él? ¿Qué le va a pasar?». Nicole se encogió de hombros. «Su carrera probablemente haya terminado. Cruzó una línea infranqueable. En el ejército se puede ser duro, se puede ser exigente, pero no se puede arrebatar la dignidad a un soldado, sobre todo a un soldado como tú». Aisha no dijo nada, no sentía ni malicia ni satisfacción, solo un cansancio sordo. Este incidente, como una piedra arrojada a aguas estancadas, había despertado todo el dolor y los recuerdos que tanto se había esforzado por enterrar. «Solo quiero que esto termine», susurró. «Terminará», prometió Nicole, tocándole el hombro con suavidad. «Terminará, pero por ahora solo tienes que aguantar. Eres la mejor en eso». Aisha miró a su jefa y compañera de batalla. No vio compasión en la mirada de Nicole, sino profundo respeto. Y eso le dio fuerzas. Sabía que Nicole no permitiría que la injusticia prevaleciera. La tormenta de papel estaba furiosa, pero ahora Aisha no estaba sola. «Sargento Reed, ya casi terminamos. Necesito que respire hondo». La voz del mayor Evans, jefe de servicios médicos, era tranquila y serena, pero a Aisha le sonó como metal raspando contra un cristal. Estaba sentada en una camilla en una oficina fría y estéril, de espaldas al médico. El estetoscopio frío rozó la piel junto a la cicatriz más grande y Aisha se estremeció involuntariamente. Ese roce, tan cotidiano y profesional, fue la llave que abrió la cerradura oxidada de su memoria. Las paredes de la oficina se disolvieron, reemplazadas por el aire caliente del desierto afgano. ¡Oh! El rugido ensordecedor de la explosión la empujó contra el lateral del vehículo blindado. El mundo desapareció por un instante, reemplazado por un destello blanco cegador y un aullido que pareció desgarrarle los tímpanos.
Luego vino la oscuridad, impregnada del olor a metal quemado, pólvora y algo más, dulce, nauseabundo. Silencio, no un silencio real, sino un silencio vibrante y palpitante en su cabeza. Aisha abrió los ojos. Su coche, el primero de un pequeño convoy, estaba volcado, convertido en un montón de metal retorcido. A través del humo vio el segundo coche, envuelto en llamas. Los gritos, apenas audibles al principio por el zumbido en sus oídos, se hicieron más fuertes, convirtiéndose en un coro discordante de dolor y pánico. «Fuego a la derecha en la cresta», gritó alguien. Los instintos inculcados en ella por años de entrenamiento superaron el dolor y la conmoción. Se movió y 1000 agujas calientes le atravesaron la espalda. No prestó atención. Necesitaba moverse. Necesitaba actuar. «Sullivan, Mike, ¿me oyes?», graznó por la radio que llevaba sujeta al chaleco. La única respuesta fue un ruido estático crepitante. Aisha abrió la puerta atascada de una patada y salió. El desierto estaba lleno de vida. El fuego de las ametralladoras azotaba la baja cresta rocosa que bordeaba el camino. Las balas rebotaban en su armadura y levantaban chorros de arena a sus pies. Una emboscada clásica y bien planeada. «Dave, Chen, ven aquí», gritó al ver al joven cabo que disparaba al enemigo de forma confusa, casi sin apuntar. El niño corrió hacia ella con los ojos abiertos por el horror. «Sargento, ¿qué hacemos? Están por todas partes». «Cúbranme», Component Placement ordenó Aisha con voz firme y sin margen de réplica. «Disparen a lo largo de la cresta en ráfagas cortas, que no levanten la cabeza». Mientras Chen cubría el fuego, Aisha se arrastró hacia el segundo vehículo. El calor era insoportable. Un leve crujido salió de la cabina. Era el conductor, el cabo García. Tenía las piernas atrapadas en metal retorcido y la manga de su uniforme ya ardía. «García, aguanta, te sacaré», gritó, intentando hacerse oír por encima del crepitar de las llamas y los disparos. «No puedo, tengo las piernas apretadas», gimió. Aisha sabía que tenía segundos. Apoyó las piernas contra el cuerpo de García, lo agarró del chaleco y tiró. Una vez, 2 veces. Inútil. Entonces lo vio. El sargento Mike Sullivan, su compañero, su amigo, su maestro, estaba recostado contra la rueda trasera, intentando contener la sangre que brotaba de una herida en su muslo. Sus miradas se cruzaron. «¡Ayúdame, Mike!», gritó. Mike, haciendo una mueca de dolor, se arrastró hacia ella. «Juntos», graznó, «a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tiraron con todas sus fuerzas. Se oyó un crujido espantoso y García gritó, pero sus piernas estaban libres. Juntos lo arrastraron lejos del coche en llamas momentos antes de que el tanque de combustible explotara. Una bola de fuego se elevó hacia el cielo, cubriéndolos con escombros ardientes. Fue entonces cuando varios fragmentos de metralla al rojo vivo perforaron la espalda y los hombros de Aisha. El dolor fue como si le clavaran cuchillos al rojo vivo, pero apretó los dientes. No era momento para flaquezas. Ella giró a García hasta ponerlo boca arriba. «Chen, el botiquín, rápido». Mientras el joven cabo manipulaba las vendas, Aisha evaluaba la situación. 3 supervivientes, incluida ella misma, 2 muertos en el primer vehículo. El informante, el objetivo de su misión, estaba sentado tras los restos del blindado, blanco como una sábana. Estaba ileso, pero completamente desmoralizado. «Mike, ¿cómo estás?», se arrastró hasta su amiga. Rápidamente apretó el torniquete en su pierna. «Ha estado mejor». Intentó sonreír, pero solo le salió una mueca. «Tenemos que salir de aquí. Bajan de la cresta para acabar con nosotros». «Tienes razón. Hay que llevarse al informante. Yo me encargo de él». «No, Aisha, estás herida», dijo Mike. «Me quedaré». «Eso no se discute, sargento», espetó, dirigiéndose a él por su rango por primera vez en su servicio. «Su pierna no podrá moverse rápido. Lleven a los chicos y a nuestro pasajero a esa grieta. Pidan evacuación. Les daré tiempo».
Mike la miró un instante. No vio miedo ni dolor en sus ojos, sino una determinación férrea. Conocía esa mirada. No tenía sentido discutir. «Cuídate», fue todo lo que dijo. «¿Y tú, Mike?» Ella lo ayudó a levantarse. Mike, apoyándose en Chen, arrastró al asustado informante y al herido García hacia las rocas de salvación. Aisha se quedó sola. Se apostó detrás de una gran roca, revisó su rifle. 2 cargadores llenos, no mucho, pero debería ser suficiente. Respiró hondo varias veces, intentando que sus manos dejaran de temblar. El dolor de espalda empeoraba y la sangre corría por su cuerpo, mezclada con sudor y polvo. Vio las primeras siluetas de los combatientes descendiendo de la cresta. Avanzaban con cautela, pero con confianza, sabiendo que la resistencia estaba casi aplastada. Aisha esperó a que se acercaran, apuntó, disparó. Otro, 2 figuras cayeron, el resto se tendió, abriendo fuego indiscriminadamente en su dirección. Eso era lo que necesitaba. Les hizo creer que aún había una resistencia seria. Se convirtió en su objetivo principal. Cada bala que le disparaban no alcanzaba las espaldas de sus compañeros que escapaban. Cambió de posición, disparó, volvió a cambiar. Se convirtió en un fantasma, un manojo de voluntad y dolor. No contó el tiempo. Pasaron quizá 5 minutos, quizá una eternidad. Oyó que la radio de Mike empezaba a funcionar tras las rocas. Eso significaba que había una conexión, que llegaría ayuda. Solo tenía que aguantar. Y en algún momento se dio cuenta de que el fuego enemigo había disminuido. Se estaban reagrupando para el asalto final. Aisha se asomó desde detrás de un escondite para evaluar su número y lo vio. Mike no se fue. Se colocó un poco más lejos, en el flanco, y disparó cubriéndola. Traicionera, estúpida, heroica lealtad. «Mike, vete, vete, te lo ordené», gritó, pero su voz quedó ahogada por el rugido de los disparos. Y entonces lo vio. Uno de los pistoleros los había rodeado y le apuntaba a Mike. Aisha levantó su rifle, pero ya era demasiado tarde. Vio el cuerpo de su amigo sacudirse. Se desplomó lentamente en el suelo, dejando caer el arma. Sus ojos, en el último instante, se encontraron con los de ella. No había reproche en ellos, ni miedo. Solo una silenciosa e interminable despedida. Algo dentro de Aisha se quebró. Una furia fría y pura reemplazó el dolor y el miedo. Se irguió en toda su altura, desatando fuego sobre el enemigo. No apuntó, simplemente disparó, poniendo todo su odio y dolor en cada disparo. Gritó, en silencio, porque tenía la garganta seca. No recordaba la llegada de los helicópteros. No recordaba que la arrastraran lejos del cuerpo de Mike, exhausta. No recordaba que el médico le inyectara analgésicos. Solo recordaba una cosa: silencio. El silencio que siguió al silencio de la ametralladora de Mike. Ese silencio fue el precio que pagó. Había salvado la misión, había salvado a 3 personas, pero no había salvado a quien más quería, y después de eso ya no pudo mandar, ya no podía responsabilizarse de la vida de los demás. Solo pidió una cosa: que la transfirieran al lugar más tranquilo y discreto, donde nunca más tendría que mirar a los ojos a la madre del soldado al que no había podido salvar. Eligió el silencio porque el grito en su interior no cesaba ni un segundo. Sargento, Aisha, ¿me oyes? La voz del mayor Evans la devolvió a la realidad. Estaba sentada en el sofá con los puños tan apretados que tenía los nudillos blancos. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella se diera cuenta. «Sí, señora, la escucho», respondió en voz baja. «Tu respiración, sí, era intermitente. ¿Está todo bien?» «Sí, acabo de recordar algo». El médico la miró con simpatía. «Estas cicatrices, sargento, cuentan una historia. Anotaré todo lo necesario en el informe. Puede vestirse». Aisha se puso lentamente la camiseta y luego la camisa del uniforme. La tela cubría las cicatrices, ocultándolas de miradas indiscretas, pero sabía que estaban allí.
no eran solo marcas de metralla, eran signos de puntuación en la historia de su vida. Puntos, comas, puntos suspensivos y una raya dividiendo su vida en un antes y un después. El precio de su silencio quedó grabado a fuego en su espalda para siempre. Coronel Thorne, ¿entiende por qué estamos aquí? La voz de la coronel Sarah Martínez era tan suave como la superficie de un lago helado, e igual de fría. La audiencia no se celebró en un tribunal formal, sino en una sala de conferencias formal en el cuartel general. 3 personas estaban sentadas en una mesa larga, la propia Martínez, un coronel canoso del servicio jurídico y un general de brigada enviado desde un alto mando, desconocido para Thorne. Su presencia significaba que el caso había trascendido con creces la base. Marcus Thorne estaba sentado frente a ellos, erguido como una cuerda. Había envejecido 10 años en los últimos días. Su túnica inmaculada parecía fuera de lugar sobre sus hombros encorvados. Entiendo que mis acciones en el patio de armas han sido objeto de una investigación, señora, respondió con voz mesurada, casi mecánica. No son solo objeto de investigación. Coronel, se han convertido en un símbolo de un flagrante fracaso de liderazgo y tacto humano, espetó Martínez. Antes de tomar una decisión queremos saber de usted. ¿Tiene algo que decir en su defensa? ¿Hay algo que hayamos pasado por alto? Thorne alzó lentamente la vista. No había remordimiento en ella, solo terquedad y amargo desconcierto. He dedicado 30 años de mi vida al ejército. Siempre he exigido una cosa, tanto de mí mismo como de mis subordinados, estar a la altura del alto rango de soldado. La aptitud física es la base de la formación. Cuando vi que un sargento evadía las normas, consideré mi deber intervenir. Actué dentro de mis posibilidades para mantener la disciplina y la moral. El general de brigada meneó ligeramente la cabeza. Mantener la moral alta mediante la humillación pública. Interesante técnica, coronel. Los testigos, incluidos varios oficiales, coinciden en que usted hizo más que solo interferir. Organizaste un juicio farsa. Te burlaste de la sargento Reed, pusiste en duda su honor. No sabía nada de sus lesiones, dijo Thorne con firmeza. No había nada en su expediente, solo declaraciones generales sobre restricciones médicas. ¿Cómo iba a saberlo? No se suponía que lo supieras. La voz de Martínez adquirió un tono acerado. Deberías haber, como cualquier comandante competente, llamado al sargento aparte e investigar el asunto en privado. Deberías haber mostrado respeto por el hombre uniformado, no haberte impuesto a su costa en primera línea. Tu trabajo es formar soldados, no quebrarlos. En ese momento, la puerta se abrió silenciosamente. La agente Nicole Hayes entró en la fetilla habitación. Vestía un traje civil formal, que sin embargo le sentaba mejor que cualquier uniforme militar. Colocó silenciosamente una carpeta delgada sobre la mesa frente a Martínez y se sentó en una silla contra la pared, cruzando los brazos. Su mirada, fría y atenta, estaba fija en Thorne. Martínez abrió la carpeta. Dentro había una sola hoja de papel, la mayor parte cubierta de rayas negras que indicaban alto secreto, pero se veían algunas líneas. Coronel Thorne, dijo lentamente, con la mirada fija en el documento. Usted dice que no había nada concreto en el caso de la sargento Reed. Permítame leerle una línea no clasificada de la citación que nunca se le presentó públicamente. Por su excepcional valentía, abnegación y por salvar la vida de 3 miembros del grupo de trabajo a costa de su propia salud. El resto es clasificado. Thorne guardó silencio. Su confianza empezaba a resquebrajarse. «Agente Hayes», dijo Martínez, «usted estaba a cargo del sargento Reed. Sin revelar ningún secreto de Estado, ¿podría darnos una foto del hombre del que hablamos?» Nicole Hayes se puso de pie. No miró al comité. Su mirada permaneció fija en Thorne. «Puedo decir que la sargento Aisha Reed
Es una de las mujeres más fuertes y valientes que he conocido. Ha trabajado en un entorno donde el precio del fracaso no es una reprimenda de sus superiores, sino su vida, la suya y la de sus compañeros. Ha visto más de lo que la mayoría de ustedes verá en toda su carrera. Las cicatrices que todos han visto son solo una pequeña parte del precio que ella ha pagado. Hizo una pausa y dejó que las palabras se hundieran en el silencio de la habitación. No pidió ni gloria ni recompensas, solo pidió silencio, una oportunidad de servir a su país sin ser atendida. Eligió un humilde puesto de mando para sobrellevar lo vivido. Y usted, coronel, irrumpió en su silencio como un elefante en una cacharrería. Tomó su dolor, su sacrificio, su heroísmo del que no tenía ni idea, y los pisoteó en la plaza de armas en aras de un triunfo momentáneo de su propia autoridad. Cada palabra que Hayes dijo fue acertada. El rostro de Thorne pasó de la terquedad a la confusión. Empezó a comprender, no con la mente, sino en lo más profundo de su ser, donde aún quedaba algo del joven teniente que creía en el honor de un oficial. Habla de principios, coronel, continuó Martínez, cerrando la carpeta, pero olvidó el principio más importante, la humanidad. El ejército no es un mecanismo de engranajes sin alma, es un organismo vivo compuesto por personas. Cada una tiene su propia historia, su propio dolor, su propia batalla. Y el trabajo de un comandante es conocer a su gente, cuidarla, liderarla. Demostró una total falta de interés en el hombre que tenía frente a usted. Solo vio un objetivo para sus moralizaciones. Thorne bajó la cabeza. Toda su carrera de 30 años, toda su noción de servicio se había derrumbado. Recordó el rostro de Ayesha en ese momento, tranquilo, sin emociones, con los ojos llenos de un cansancio insondable, y entonces la recordó. La imagen de esas terribles cicatrices entrelazadas se alzaba ante sus ojos. Había humillado a algo más que a un sargento. Había insultado a un héroe. El comité ha revisado todo el expediente, declaró formalmente el general de brigada. Hemos escuchado el testimonio de más de una docena de testigos. Hemos tenido en cuenta su impecable servicio en el pasado. Pero no podemos ignorar el daño que ha causado no solo al sargento Reed, sino a todo el cuerpo de oficiales. Los oficiales subalternos y los soldados que presenciaron esta escena han aprendido una lección. Una lección sobre cómo no comportarse como comandante. Se hizo un silencio pesado y opresivo. Thorne esperó el veredicto. Ya no intentó discutir, simplemente esperó el final. La coronel Martínez tomó un formulario oficial de la mesa y comenzó a leer. Su voz estaba desprovista de emoción. Era la voz del sistema emitiendo su veredicto. Con base en la investigación interna realizada, la comisión decidió las acciones del coronel Marcus Thorne se reconocen como incompatibles con el alto rango de comandante, desacreditando el honor del oficial y socavando los fundamentos de la disciplina militar y la confianza entre superiores y subordinados. Thorne cerró los ojos. El coronel Thorne queda relevado de su cargo con efecto inmediato. Será puesto bajo la supervisión de gestión de personal en un plazo de 48 horas para ser asignado a un puesto que no implique mando de personal. La Junta recomienda su degradación al rango de teniente coronel. La Junta también solicitará que se le deniegue cualquier asignación de mando en el futuro. Fue el final. No solo el final de una carrera, fue un fiasco total y aplastante. Todo por lo que había vivido, todo por lo que había servido, fue aniquilado por una decisión. Y sabía que era la correcta. Su arrogancia, su fe ciega en la forma sobre el contenido, lo habían llevado a este vergonzoso final. «Puede irse, coronel», dijo Martínez. Marcus Thorne se levantó lentamente. Su espalda, normalmente tan recta, estaba encorvada bajo un peso invisible. No miró a nadie, se giró y tambaleándose como un anciano, caminó hacia la salida. Cuando la puerta se cerró tras él, el general de brigada se frotó el puente de la nariz con cansancio. Un día duro. Era un buen oficial. Érase una vez.
El poder corrompe a quienes olvidan de dónde viene, respondió Martínez en voz baja. Nos fue dado para servir al pueblo, no para gobernarlo. Él lo olvidó. ¿Qué pasará con el sargento Reed?, preguntó el general mirando a Nicole Hayes. Por primera vez durante toda la reunión, Nicole se permitió una leve sonrisa, apenas perceptible. Oh, no te preocupes por ella. La sargento Reed es mucho más dura de lo que creemos. Creo que su silencio terminará pronto. Tenemos otros planes para ella. Sargento Reed, el coronel Martínez lo espera en su oficina, inmediatamente. El mensaje, transmitido por el oficial de guardia en el cuartel general, sorprendió a Aisha revisando papeles. Se quedó paralizada con la carpeta en la mano, inmediatamente. Esa palabra no presagiaba nada bueno en el ejército. Su corazón dio un vuelco y luego empezó a latir a un ritmo constante y frío. ¿No era este realmente el final? La comisión, el testimonio, la destitución de Thorne. Pensó que lo peor ya había pasado, que ahora la dejarían cumplir su condena en paz y en el olvido, algo por lo que tanto se esforzaba. Pero una citación ante el comandante del centro de entrenamiento y con esas palabras solo podía significar una cosa, una nueva ronda de problemas. Quizás la estaban transfiriendo, o peor aún, su pasado, ahora de conocimiento público, se consideraba un lastre para su continuidad en el servicio. Quizás simplemente la darían de baja por motivos médicos, con alguna excusa plausible. Sus pensamientos corrían por su mente mientras caminaba por el largo pasillo del edificio del cuartel general. Cada paso resonaba con fuerza, como si estuviera dirigiéndose al cadalso. Se preparó mentalmente para lo peor. Estaba acostumbrada a luchar, pero ahora ansiaba desesperadamente la paz. La puerta de la oficina del coronel estaba entreabierta. Aisha llamó. «Sí». «Adelante, sargento». Sara Martínez estaba de pie junto a la ventana, mirando la plaza de armas, la misma plaza donde se había desarrollado el drama que le costó la carrera a Marcus Thorne unos días antes. No se dio la vuelta de inmediato, dejando que Aisha entrara y se detuviera en medio de la oficina. «Sí, siéntate», dijo Martínez finalmente, señalando una silla frente a su escritorio. Su voz era serena, pero carecía de la fría formalidad que Aisha esperaba. Aisha permaneció sentada en silencio con las manos sobre las rodillas. Esperó. Martínez se acercó lentamente a la mesa y se sentó enfrente. Observó a Aisha largo rato, observándola, y no había ni lástima ni curiosidad en su mirada. Había algo más: respeto y culpa. «Sí, sargento Reed», comenzó la coronel, bajando la voz. «No lo llamé para hablar de las conclusiones de la comisión, ni del destino del coronel Thorne. Lo llamé para hacer lo que debía haberse hecho desde el principio. En nombre del mando de esta base y en el mío propio, le ofrezco mis más sinceras disculpas». Los ojos de Aisha se abrieron de par en par. Esperaba cualquier cosa: una reprimenda, una orden de traslado, un informe médico, pero ni una disculpa. Lo que ocurrió en la plaza de armas no fue solo el fallo de un oficial, fue el fallo de todo un sistema que se suponía debía protegerte, pero no lo hizo. Tu expediente personal fue clasificado por buenas razones, pero las restricciones médicas básicas debieron haberse comunicado a la cadena de mando de forma educada. Nosotros, tus comandantes, te fallamos. No prestamos mucha atención ni vimos quién eres realmente, más allá del discreto empleado administrativo, y no hay excusa para ello. Aisha guardó silencio. Las palabras del coronel eran ciertas, pero le parecían ajenas, como si se refirieran a otra persona. Había llevado su silencio como una armadura durante tanto tiempo que casi se había familiarizado con él. «Gracias, señora», dijo en voz baja. Fue lo único que pudo decir. «No hace falta que nos agradezcas por lo que es nuestro deber», dijo Martínez, negando levemente con la cabeza. «Pero no es la única razón por la que te he llamado. He estudiado tu expediente con detenimiento, la parte que me permitieron ver. Operación Espectro de Arena, tus acciones durante la emboscada, tu compostura después de todo.
El coronel hizo una pausa, eligiendo sus palabras. El ejército ha perdido a un destacado especialista de campo como tú, pero creo que podemos solucionarlo, o mejor dicho, podemos usar tu experiencia de otra manera. Aisha se tensó. No quería que fuera de otra manera, quería que la dejaran en paz. Señora, agradezco sus palabras, pero no estoy en condiciones para trabajar en el campo. Mi salud... No hablo de trabajo de campo, sargento. Hablo de entrenar a quienes van allí. Martínez se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de interés. Tenemos un centro de entrenamiento de operaciones especiales. Les enseñamos tácticas, puntería y supervivencia. Les damos las mejores armas y equipo, los hacemos fuertes y rápidos, pero hay algo que realmente no podemos enseñarles. No podemos prepararlos para lo que sucede aquí. Se tocó la sien. La presión psicológica, el costo de las decisiones en combate, cómo seguir adelante cuando todo termina. Nuestros instructores son grandes soldados, pero no han pasado por lo que tú has pasado. Aisha empezó a comprender lo que quería decir y todo, dentro de ella, se rebeló contra ello. No soy instructor, señora, solo hacía mi trabajo. Salvaste a todo tu equipo estando gravemente herido, espetó Martínez. Organizaste la defensa y aseguraste la evacuación mientras perdías a tu líder. Aceptaste la responsabilidad. Esto no es solo un trabajo. Esto es liderazgo en su forma más pura. Fue hace mucho tiempo. Ahora soy otra persona. Por eso te necesitamos. La voz de Martínez se volvió más insistente. No necesitamos al sargento que asaltó edificios en Afganistán. Necesitamos al hombre que eres ahora, el hombre que conoce el verdadero costo de la guerra, el hombre que entiende que las cicatrices no solo están en el cuerpo. El coronel se levantó y se dirigió nuevamente a la ventana. Cada 6 meses firmo documentos para enviar un nuevo grupo de jóvenes tenientes y sargentos a zonas de conflicto. Son entusiastas, tienen confianza, creen estar listos para todo. No lo están. No saben lo que es perder a un amigo. No saben lo que es elegir entre una mala y una terrible decisión. No saben que la batalla más dura comienza cuando cesan los disparos. Ya sabes. Aisha miró su mano en el regazo, recordó el rostro de Kevin, su compañero a quien había rescatado del coche en llamas, recordó sus últimas palabras, le había pedido que cuidara de los pequeños a su regreso. En aquel momento no había entendido lo que quería decir, ahora parecía entenderlo. Te ofrezco el puesto de consultor instructor senior en el centro de entrenamiento, dijo Martínez formalmente. Desarrollarás e impartirás un curso sobre resiliencia en combate. Trabajarás con grupos pequeños, los entrenarás, compartirás lo que consideres necesario. Tu palabra será la última palabra para evaluar su preparación. Tendrás plena autoridad y libertad para diseñar el programa. Fue increíble. De una simple oficinista, humillada en la plaza de armas, a una especialista clave en un centro de entrenamiento de élite. La oferta era halagadora, pero a Aisha le daba miedo. Volver a ser el centro de atención. Volver a hablar de lo que había intentado olvidar durante tanto tiempo. Hablar de su dolor, de sus cicatrices, no solo de las de su espalda. Señora, no estoy segura de poder, dijo con sinceridad. No soy oradora, no puedo enseñar. Gente como el coronel Thorne me ve como débil. ¿Qué puedo enseñarles a los jóvenes combatientes? A ser débiles. Martínez se giró bruscamente, con la ira reflejada en sus ojos. Y se te ocurra decir eso, la gente como Thorne está ciega. Solo ven la apariencia, el brillo de unas botas pulidas y la dureza de la voz. No ven la verdadera fuerza. La fuerza no es la capacidad de gritar a todo pulmón en la plaza de armas. La fuerza es la capacidad de levantarse después de ser destruido. La fuerza es soportar el peso de la pérdida y no derrumbarse. La fuerza es despertar cada día con tus demonios y seguir trabajando. Si no lo entiendes, Thorne ganó. Te hizo creer sus mentiras. Las palabras del coronel impactaron profundamente a Aisha. De repente, se dio cuenta de que, al esconderse en su silenciosa oficina,
Había permitido que su pasado definiera su presente. Había permitido que el dolor y el miedo la convirtieran en una sombra. Piénselo, sargento, dijo Martínez con más calma. No quiero una respuesta ahora. Tómese un par de días, recorra la base y observe a estos muchachos. Son el futuro del ejército. Y usted tiene el poder de hacer que ese futuro sea más seguro para ellos. Puede convertir sus cicatrices o de un recordatorio de dolor en un arma que proteja a otros. La decisión es suya. Aisha se puso de pie, con la cabeza dando vueltas. Sí, puedo irme, señora. Sí, sargento. Y una cosa más. Sí, señora. Gracias por su servicio, un servicio de verdad. Aisha asintió y salió de la oficina. Caminó sin prestar atención a dónde iba. La oferta del coronel Martínez era más que un nuevo trabajo. Era un reto, una oportunidad para dejar de ser víctima de las circunstancias y volver a ser dueña de su propio destino. Salió del cuartel general y salió a la calle. El sol brillante la cegó. Se dirigió a los campos de entrenamiento. Necesitaba pensar. Caminó por el perímetro del campo de entrenamiento, observando a los jóvenes soldados. Corrían campo a través, superaban una carrera de obstáculos y practicaban maniobras tácticas. Había energía en sus movimientos, entusiasmo en sus ojos. Eran jóvenes, fuertes y despreocupados. Aún no sabían que el obstáculo más difícil no era un muro alto ni un alambre de púas. Lo más difícil era lo que les aguardaba en combate real y lo que tendrían que llevarse a casa. Se detuvo en el campo de tiro. Un grupo de jóvenes tenientes estaba aprendiendo a disparar una pistola. Entre ellos reconoció al teniente Johnson, el que estaba en la plaza de armas y no le quitaba la vista de encima. Disparaba bien, pero había cierta inquietud, nerviosismo en sus movimientos. Ansiaba demasiado mostrar un buen resultado. El instructor, un sargento mayor de edad avanzada, se acercó a él y le dijo algo. Johnson asintió, respiró hondo varias veces y volvió a levantar el arma. Sus disparos eran más precisos. Aisha recordó su primera pelea. Toda la teoría, todas las horas en el campo de tiro, todo se le escapó de la cabeza en los primeros segundos. Solo quedaban los instintos y lo que se había grabado en el subcórtex con cientos de repeticiones. Y el miedo. Un miedo pegajoso y gélido que limitaba sus movimientos y le impedía respirar. Le llevó tiempo aprender a controlarlo. ¿Quién le enseñaría esto al teniente Johnson? ¿Un sargento mayor en el campo de tiro? Improbable. Le enseñaría a respirar y a apretar el gatillo correctamente, pero no le enseñaría a respirar cuando las balas silbaban a su alrededor y un compañero herido gritaba. Pasó varias horas en el campo de tiro, simplemente observando. Vio sus errores, no tácticos, los instructores los corregían. Vio errores psicológicos, exceso de confianza en uno, pánico y miedo al fracaso en otro, incapacidad para trabajar en equipo bajo presión en un tercero. Todas eran pequeñas grietas en su armadura que podían convertirse en enormes agujeros en una pelea real. Se sentó en un banco a la sombra de un árbol. La oferta del coronel Martínez ya no le parecía aterradora. Se sentía correcta, como si toda su vida, todo su sufrimiento, la hubieran conducido a este preciso momento. Durante tanto tiempo se había preguntado, ¿por qué me pasa esto? Y si la pregunta correcta fuera, ¿para qué? ¿Por qué sobrevivió a ese infierno? ¿Para pasar el resto de su vida revolviendo papeles en una oficina silenciosa, estremeciéndose ante los ruidos fuertes? ¿O para darle al teniente Johnson y a otros como él una mejor oportunidad de volver a casa con vida? No solo física, sino mentalmente. Recordó a Kevin. Cuida de los pequeños. Ahora lo entendía. Era su voluntad y no tenía derecho a desobedecerla. La solución llegó de forma natural, fácil y sencilla, como si una pesada piedra que llevaba años cargando en el alma finalmente se hubiera desprendido. Sus cicatrices no eran su maldición, eran su experiencia, su sabiduría y su fuerza.
Se levantó y regresó a la sede con determinación. No necesitaba 2 días para pensarlo. Estaba lista para dar una respuesta ahora mismo. Al acercarse a la oficina del coronel Martínez, tocó con más confianza que la última vez. «Adelante». Martínez estaba sentada en su escritorio, revisando papeles. Levantó la vista y al ver a Aisha, arqueó una ceja sorprendida. «Sargento, ¿se le olvidó algo?» «No, señora, vine a darle una respuesta». La coronel dejó la pluma y la observó con atención. Ante ella ya no veía a un sargento asustado y abatido, sino a un hombre seguro de sí mismo. La mirada de Aisha era directa y clara. «Estoy escuchando», dijo Martínez. «Acepto tu oferta», dijo Aisha con firmeza. «Acepto el puesto de instructora, pero tengo una condición». «¿Cuál?» «Quiero seleccionar cuidadosamente a los candidatos para mi curso. No trabajaré con toda la clase, trabajaré con quienes estén realmente dispuestos a escuchar, y quiero que el teniente Kevin Johnson esté al frente de esa lista». El coronel Martínez se quedó paralizado por un momento y luego una amplia y genuina sonrisa apareció en su rostro. «Bienvenido al equipo, instructor Reed». Sabía que tomaría la decisión correcta. Por primera vez en años, Aisha sintió que pertenecía. Su silencio había terminado. Un nuevo camino comenzaba.